Octubre de 1966. En una pista de pruebas al sur de Inglaterra, un ingeniero enciende por primera vez un motor de 6 cilindros dentro de un cuerpo que nadie esperaba que lo recibiera. El sonido es distinto. Más grave, más largo, casi arrogante para un auto de ese tamaño. Nadie en la sala dice nada. Todos saben lo que acaban de crear. O eso creen. Ese auto se llamará Triumph GT6. Y en menos de 4 años pasará de ser la promesa más ambiciosa de la industria británica a convertirse en un caso de estudio sobre cómo la obsesión por hacer todo bien puede terminar destruyendo el conjunto completo. Esta es la historia de un auto que ganó casi todas las batallas técnicas de su época. Y aún así perdió la guerra. Para entender el GT6 hay que entender primero la desesperación de Triumph. A mediados de los años 60, la marca tenía un problema que no podía resolver con publicidad ni con promesas. Su modelo estrella, el Spitfire, era barato, ágil, encantador y débil. Un motor de 4 cilindros que apenas pasaba de los 60 caballos no podía competir contra lo que estaba llegando desde el continente. Jaguar tenía el E-Type. Un mito rodante. Un auto que hacía que la gente se detuviera en la calle solo para verlo pasar. Triumph no tenía nada parecido. Y lo sabía. Entonces alguien en la sala de diseño hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Y si tomamos el cuerpo más elegante que tenemos, y le metemos el corazón de un auto más grande? La respuesta empezó a tomar forma en 1963, cuando el diseñador italiano Giovanni Michelotti le dio al Spitfire un techo tipo fastback, una carrocería cerrada que lo hacía ver genuinamente elegante. El problema fue que el motor de 4 cilindros no podía cargar ese peso extra. El auto parecía costoso y manejaba como si se avergonzara de serlo. El proyecto quedó guardado en una bodega, sin motor que lo justificara. Y entonces ocurrió algo en una pista de Francia que cambiaría el destino de ese diseño olvidado. En 1964 y 1965, Triumph llevó Spitfires modificados con copias de fibra de vidrio de ese techo fastback a competir en las 24 horas de Le Mans. En 1965, uno de esos autos ganó su categoría. Años después, la publicidad de Triumph aseguraría que el GT6 había nacido de esos autos de carreras. Pero la verdad era exactamente al revés. El techo de los autos de competencia se había moldeado a partir del prototipo civil, no al contrario. La carrera había tomado prestada la forma, no al revés. Pero sirvió para probar algo crucial: el concepto funcionaba. Y ahora Triumph tenía el motor perfecto para hacerlo realidad. Sobre el papel, la combinación no tenía sentido. Meter un motor pensado para un sedán familiar dentro de la carrocería compacta de un roadster deportivo parecía una apuesta desesperada, casi torpe. Pero cuando encajó, cuando los ingenieros lograron acomodar ese bloque de 6 cilindros de 2 litros, tomado directamente del sedán Triumph Vitesse, bajo el cofre, rediseñando el sistema de enfriamiento y sumando un abultamiento pronunciado en la tapa del motor para que cupiera, algo cambió por completo. El auto que se presentó en el Salón del Automóvil de Londres en octubre de 1966 ya no era un Spitfire con esteroides. Triumph decidió borrar ese nombre por completo. Nació como algo nuevo, el GT6. Gran Turismo. 6 cilindros. Tablero de madera pulida, interior alfombrado, vidrios eléctricos, una cajuela trasera que se abría hacia arriba como una compuerta. Alcanzaba los 170 km por hora. De 0 a 100 en menos de 12 segundos. Los periodistas especializados quedaron desconcertados, en el buen sentido. El motor de 6 cilindros era suave, con carácter, flexible de una manera que el 4 cilindros del MGB GT jamás podría igualar. El sonido del escape por sí solo hacía que la gente volteara en la calle. Y luego estaba el diseño. Apenas superaba los 3,5 metros de largo, pero sus proporciones avergonzaban a autos que costaban 3 veces más. La comparación se repitió una y otra vez en cada reseña de la época: un Jaguar tipo E encogido a 2/3 de su tamaño, construido en Coventry, vendido a una fracción del precio. Debió haber sido un éxito instantáneo. Tenía todo lo que un comprador de autos deportivos de esos años buscaba: carácter, refinamiento, estilo, un precio honesto. Y durante un breve momento, pareció que Triumph por fin había encontrado la fórmula para vencer a los gigantes. Pero debajo de esa carrocería perfecta, escondido donde ningún folleto publicitario se atrevía a mencionarlo, había una herencia que venía arrastrándose desde mucho antes del GT6. Una herencia del Spitfire,
Y antes del Spitfire, de un modesto sedán familiar llamado Herald. Una configuración de suspensión trasera que, en un auto lento y sin pretensiones, resultaba tolerable. Pero que en un auto con más peso en el frente, más potencia y una velocidad máxima que superaba los 160 km por hora, se convertía en algo completamente distinto. Un peligro real. El sistema se llamaba eje oscilante. Y aquí es donde todo comienza a torcerse. Cuando un conductor soltaba el acelerador a mitad de una curva cerrada, la geometría trasera del auto cambiaba de forma brusca. La rueda exterior se metía hacia adentro del chasis. La cola del auto se disparaba hacia afuera sin previo aviso. Un sobreviraje repentino y violento que podía tomar por sorpresa incluso a un conductor experimentado. Y no era un secreto guardado en algún reporte técnico interno. Los probadores de la época en Estados Unidos ya lo sabían. Ya lo habían sentido en la pista. Y en ese momento preciso de la historia automotriz, había un nombre que hacía temblar a cualquier fabricante que usara ese tipo de suspensión trasera, Ralph Nader. Su campaña pública contra el Chevrolet Corvair, que empleaba una configuración similar de eje oscilante, había sembrado ya una desconfianza profunda entre los consumidores estadounidenses hacia cualquier auto que se comportara así en el límite. Y el mercado más importante para Triumph, el que sostenía literalmente la economía de la marca, era exactamente ese, Estados Unidos. Los concesionarios americanos empezaron a levantar la voz. Y esa voz llegó hasta Coventry con la fuerza suficiente como para no poder ser ignorada. La respuesta de Triumph llegó con el modelo del año 1968, el Mark II, vendido en Estados Unidos bajo el nombre GT6 Plus. Los ingenieros eliminaron por completo el eje oscilante y lo reemplazaron con brazos inferiores invertidos y flechas motrices con acoples de hule Rotoflex. Una solución genuinamente sofisticada que transformó por completo el comportamiento del auto en el límite. El motor también recibió una nueva culata y un árbol de levas distinto, elevando la potencia de 95 a 104 caballos de fuerza. El resultado fue, sin exagerar, un auto completamente diferente. Los probadores coincidieron, el manejo ahora era predecible, compuesto, maduro. Una publicación de la época lo describió sin rodeos como una versión mejorada del MGB. Y tenían razón. Pero aquí está la parte cruel de esta historia. 2 años de reportes hablando del comportamiento traicionero del Mark I ya habían dejado una marca imposible de borrar en la reputación del GT6. En la industria automotriz rara vez se tiene una segunda oportunidad para causar una primera impresión. El Mark II había arreglado el problema técnico. Pero no pudo borrar el recuerdo. Lo que debía venir después parecía sencillo, la ingeniería estaba resuelta, el auto era competitivo, y con tiempo y buenas ventas la reputación podía reconstruirse poco a poco. En cambio, el GT6 caminó directo hacia una tormenta que llevaba gestándose desde enero de 1968. Una tormenta que no tenía absolutamente nada que ver con ingeniería, y todo que ver con poder, política corporativa y decisiones tomadas por hombres que jamás se habían sentado dentro de un GT6. Y que probablemente nunca lo harían. El 17 de enero de 1968, la corporación Leyland Motor y British Motor Holdings anunciaron su fusión. El resultado fue la creación de British Leyland Motor Corporation, de la noche a la mañana el segundo grupo fabricante de vehículos más grande fuera de Estados Unidos. Sobre el papel, era la respuesta británica a General Motors. En la práctica, se convertiría en uno de los fracasos industriales más espectaculares en la historia de Inglaterra. Bajo un mismo techo corporativo quedaron Austin, Morris, MG, Triumph, Rover, Jaguar, Daimler y decenas de fábricas y líneas de modelos. Un portafolio de productos tan complejo que ningún equipo directivo podría haberlo administrado con orden. Y la administración de British Leyland resultó ser espectacularmente incapaz de intentarlo siquiera. La fusión significó una sola cosa por encima de todo: Coventry ya no controlaba su propio destino. Cada decisión de inversión, cada desarrollo de modelo, cada decisión sobre qué auto vivía y cuál moría, ahora tenía que subir hasta una sala de juntas donde Triumph era apenas una voz entre muchas otras. Compitiendo por presupuesto contra marcas que el nuevo conglomerado consideraba más urgentes. Y sin embargo, en medio de ese caos corporativo, algo sorprendente estaba a punto de suceder: la mejor versión del GT6 que jamás se construiría. El Mark III, presentado en el Salón del Automóvil de Turín en octubre de 1970, era esa versión.
Michelotti había vuelto a rediseñar la carrocería, una cola más limpia, un frente más moderno, una silueta renovada que se sentía genuinamente actual. La suspensión venía heredada del Mark II, ya corregida. Se añadió un servofreno. La velocidad máxima subió a 180 km por hora. En Gran Bretaña, las ventas efectivamente repuntaron. Los entusiastas respondieron. El auto era, bajo cualquier medida honesta, todo lo que la versión original había prometido ser desde el principio. Pero en Estados Unidos, el mercado que el GT6 necesitaba conquistar para sobrevivir, la historia era completamente distinta. Las regulaciones federales de emisiones, que se habían ido endureciendo desde 1968, ahora estaban asfixiando seriamente al motor de 6 cilindros. La relación de compresión tuvo que reducirse para cumplir con la norma. La potencia cayó. Lo que llegaba a Gran Bretaña como un auto más capaz, llegaba a las agencias americanas como un auto más lento, más pesado, más comprometido. Las regulaciones de seguridad sumaron peso. Los controles de emisiones apagaron el motor poco a poco, regulación tras regulación, hasta dejar sin aliento a la única razón de ser del GT6, su desempeño. Y entonces, en el otoño de 1969, algo llegó a las agencias americanas que cambiaría el panorama completo, de forma permanente. El Datsun 240Z. De 0 a 100 en 7.8 segundos. Velocidad máxima de más de 200 km por hora. Suspensión independiente en las 4 ruedas. Motor de 6 cilindros en línea, 2.4 litros, árbol de levas en la culata. Y un precio que se colocaba por debajo del Porsche 911, prácticamente al mismo nivel que el Triumph TR6. Aquí está el dato que realmente corta hondo, el 240Z había sido diseñado específicamente para vencer a Triumph. El gerente de Nissan en Estados Unidos, Yutaka Katayama, había pasado años estudiando exactamente qué hacía exitosa a la serie TR de Triumph en el mercado americano. El motor del 240Z compartía arquitectura fundamental con el 6 cilindros de Triumph, mismo bloque de hierro, mismo diseño de un solo árbol de levas, cilindrada casi idéntica. Los ingenieros japoneses habían estudiado a su competencia con cuidado, tomado notas meticulosas, y después construido algo mejor. Más rápido. Más confiable. Con mejor visibilidad general. Y respaldado por una empresa que no cargaba con el caos industrial de British Leyland. Los compradores que el GT6 más necesitaba, los que buscaban un coupé deportivo de 6 cilindros, dispuestos a pagar dinero real por algo verdaderamente rápido y hermoso, vieron el 240Z. Y tomaron una decisión. El GT6, llegando a las agencias americanas ya castrado por las regulaciones, no tenía forma de responder. El aviso ya estaba escrito en la pared. Y ni siquiera la mejor versión del GT6 que Triumph había construido jamás pudo leerlo a tiempo. El final llegó en silencio. El 30 de noviembre de 1973, los últimos 2 GT6 salieron de la fábrica de Canley, en Coventry. Sin anuncio. Sin comunicado de prensa. Sin ceremonia alguna. El auto que alguna vez fue llamado el Jaguar tipo E del hombre pobre, que había ganado su categoría en campeonatos nacionales de carreras en Estados Unidos en 1969. Que había sido elogiado en ambos lados del Atlántico, simplemente se detuvo. Como si le avergonzara hacer ruido al respecto. Triumph construyó 40.926 unidades del GT6 a lo largo de sus 3 versiones en esos 7 años. 15.818 Mark I. 12.066 Mark II. 13.042 Mark III. Una cifra modesta bajo cualquier estándar, lo que convierte a cada GT6 sobreviviente hoy en día en una máquina genuinamente rara. Y aquí llega la parte que los hombres que decidieron descontinuarlo jamás vieron venir, el veredicto del mercado, el único que no admite discusión. Un GT6 en buen estado hoy, particularmente un Mark I o Mark III bien conservado, alcanza precios de colección que habrían dejado atónitos a los contadores de British Leyland en 1973. Los autos que fueron considerados insuficientemente rentables se convirtieron, décadas después, en piezas codiciadas. Restauradas con cuidado y manejadas con verdadero orgullo por personas que entienden exactamente lo que tienen entre las manos. Pero seamos honestos sobre lo que realmente estamos hablando aquí. Porque esta historia no es solo sobre un auto. Es sobre lo que sucede cuando algo genuinamente bueno es asesinado por circunstancias que no tenían nada que ver con su calidad.
Los enemigos del GT6 fueron específicos y fueron reales. Una suspensión trasera heredada de un sedán familiar. Regulaciones estadounidenses que estrangularon su motor antes de que pudiera alcanzar su verdadero potencial. Un competidor japonés que llegó con un momento perfecto, un precio perfecto y construido por una empresa que no estaba peleando contra su propia disfunción industrial interna. Y por encima de todo eso, los ejecutivos de British Leyland. Hombres administrando un conglomerado de una complejidad casi imposible de manejar, que miraron los números del GT6 y tomaron el cálculo más frío posible. No lo suficientemente rentable. Hay que avanzar. Y avanzaron. No construyeron nada mejor para reemplazarlo. El siguiente intento de British Leyland de construir un auto deportivo propio fue el TR7, presentado en 1975. Llegó con un motor de 4 cilindros dentro de una carrocería que logró la hazaña contradictoria de ser divisiva sin ser memorable. La versión Fastback, la que quizás si hubiera podido reemplazar dignamente al GT6, fue cancelada cuando cerró la fábrica que la producía. La marca Triumph como tal fue retirada por completo en 1984. La fábrica de Canley, donde alguna vez se armaron a mano estos autos, fue demolida en 1996. Hoy en ese terreno hay tiendas, un hotel, oficinas. Nada que recuerde lo que ahí se construyó. Los hombres que diseñaron el GT6, los ingenieros que descubrieron cómo meter un motor de 6 cilindros dentro de una carrocería deportiva que Michelotti había moldeado con un talento genuino. La mayoría de ellos ya no están. Pero la lección que dejaron atrás, esa sigue viva. Si alguna vez has apostado por algo que merecía ganar, un producto, un proyecto, una idea, y lo has visto enterrado de todas formas por el momento equivocado, o por las personas equivocadas controlando los recursos, entonces ya entiendes al Triumph GT6 a un nivel más profundo del que cualquier prueba de manejo podría explicar. Existe un tipo específico de fracaso del que nadie te advierte. No el fracaso de algo que siempre fue mediocre, ese tiene una lógica triste pero comprensible. Hablamos del fracaso de algo que hizo casi todo bien. Que corrigió sus propios errores. Que siguió mejorando hasta el último día. Y aún así no sobrevivió. El GT6 es exactamente esa historia. Los ingenieros de Triumph arreglaron el manejo. El Mark II resolvió el problema de suspensión que el Mark I se había negado a reconocer abiertamente. El Mark III refinó el auto hasta el punto de volverlo, al menos en Gran Bretaña, genuinamente competitivo y genuinamente amado. Hicieron el trabajo. Hicieron las mejoras. Pero la ventana ya se había cerrado. Las regulaciones estadounidenses ya habían hecho su daño. El 240Z ya había redefinido lo que los compradores esperaban de un coupé deportivo asequible. Y British Leyland, una organización tan grande y tan internamente fracturada que apenas podía mantener sus propias fábricas funcionando con normalidad. No tenía ni el enfoque ni la voluntad para darle al GT6 el desarrollo de mercado americano que necesitaba para sobrevivir al nuevo panorama. Hay algo más que vale la pena decir. Triumph jamás volvió a construir otro coupé deportivo después del GT6. Ninguno. El auto que salió silenciosamente de Canley en noviembre de 1973 fue el último de su especie, de esa fábrica. De esa generación de ingenieros británicos que genuinamente creían que podían construir algo hermoso y rápido con un presupuesto ajustado y hacerlo funcionar. Y tenían razón. Si lo hicieron funcionar. Los más de 40.000 GT6 que se construyeron, los que sobrevivieron décadas de clima británico, de mantenimiento postergado, de haber pasado por manos de dueños que no siempre entendieron lo que tenían. Esos autos son la prueba viviente. Encuentra uno en una exhibición de autos clásicos. Párate junto a él. Observa esa línea de techo que Michelotti definió correctamente desde el primer boceto. Escucha el motor de 6 cilindros al ralentí. Y después recuerda que los hombres que lo descontinuaron en 1973 jamás construyeron nada mejor para reemplazarlo. El GT6 fue casi perfecto. Y esa es exactamente la razón por la que fracasó justo cuando lo hizo. Pero hay una pregunta que esta historia obliga a hacerse y que pocas veces se responde con honestidad dentro de la industria automotriz. ¿Qué significa realmente casi perfecto cuando se trata de una máquina que depende de cientos de decisiones tomadas por personas distintas, en momentos distintos, bajo presupuestos que nunca alcanzan? El GT6 no fracasó por un solo error. Fracasó por la acumulación silenciosa de decisiones correctas tomadas fuera de tiempo.
La suspensión se heredó de un auto familiar porque no había presupuesto para diseñar una nueva desde cero. Se corrigió, sí, pero 2 años después de que la prensa ya había sembrado la duda en la mente de cada comprador potencial. El motor se afinó hasta sacarle su mejor versión, pero justo cuando las regulaciones estadounidenses empezaban a cortarle el aire. El diseño se perfeccionó estéticamente en su tercera versión, pero para entonces el mercado ya había puesto su atención en otro lado. Cada pieza, vista por separado, era una solución bien pensada. El problema nunca fue la ingeniería individual. El problema fue el sistema completo, la sincronía entre lo técnico, lo corporativo y lo temporal. Un auto no compite solo contra otros autos. Compite contra el momento exacto en el que llega al mundo. Y ese es quizás el error más caro que cometió Triumph, sin darse cuenta siquiera de que lo estaba cometiendo, confiar en que la excelencia de cada componente individual terminaría sumando, de forma automática, un producto ganador. La suspensión mejoró. El motor mejoró. El diseño mejoró. Y aún así, el conjunto llegó tarde a todas las citas que importaban. Esa es la paradoja que sostiene toda esta historia. No es la historia de un mal auto. Es la historia de un auto excelente atrapado dentro de una organización que dejó de tener el control sobre su propio tiempo. Y quizás ahí está la verdadera lección que deja el GT6, más allá de los números de producción, más allá de las cifras de potencia o las anécdotas de pista. Cuando una empresa pequeña compite contra gigantes, cada decisión cuenta doble. No hay margen para errores de comunicación, para fusiones corporativas mal digeridas, para depender de un solo mercado extranjero sin tener un plan de contingencia cuando ese mercado cambia sus reglas de un año a otro. Triumph apostó todo su futuro al mercado estadounidense sin tener el control suficiente sobre las decisiones que ahí se tomarían por decreto, en Washington, ajenas por completo a Coventry. British Leyland, por su parte, cometió el error contrario. Creyó que juntar marcas históricas bajo un solo techo corporativo generaría automáticamente eficiencia. En cambio, generó parálisis. Cada decisión sobre el GT6 tenía que competir por atención contra Jaguar, contra Rover, contra Austin, contra una decena de marcas peleando por el mismo presupuesto limitado. Administrado por personas que jamás habían manejado uno de esos autos en una curva cerrada, y que probablemente jamás lo harían. Nadie tomó una sola decisión catastrófica. Fue una cadena larga de decisiones razonables, tomadas por separado, sin que nadie viera el mapa completo. Hoy, más de 5 décadas después, un GT6 bien conservado se subasta por cifras que habrían parecido absurdas para los contadores que firmaron su sentencia de muerte en 1973. El mercado, con el tiempo, terminó dando la razón a los ingenieros que lo diseñaron. Pero esa razón llegó demasiado tarde para salvar a la fábrica que lo construyó y demasiado tarde para salvar a la marca que le dio nombre. Quizás por eso el Triumph GT6 sigue apareciendo, año tras año, en las listas de los autos británicos más injustamente olvidados. No porque haya sido un fracaso técnico. Todo lo contrario. Porque fue la prueba viviente de que la excelencia, cuando llega fragmentada, dividida entre departamentos que no se hablan entre sí y decisiones tomadas por personas que nunca se sentaron dentro del auto que estaban condenando, no es suficiente para garantizar la supervivencia de nada. El GT6 ganó casi todas las batallas que se le pusieron enfrente. Ganó la batalla del diseño, con esa silueta que Michelotti trazó casi a la perfección desde el primer boceto. Ganó la batalla del sonido, con ese motor de 6 cilindros que hacía voltear cabezas en cualquier calle. Ganó, eventualmente, la batalla de la ingeniería, cuando el Mark II resolvió el problema que había perseguido al auto desde su nacimiento. Perdió la única batalla que en realidad importaba, la del tiempo. Y esa es una batalla que ninguna hoja de especificaciones puede ganar por sí sola. Hoy, cuando alguien encuentra un GT6 restaurado en una exhibición de autos clásicos y se detiene a admirarlo, está viendo algo más que una carrocería elegante y un motor con carácter. Está viendo el resultado de una apuesta que casi funcionó. Una apuesta hecha por un puñado de ingenieros que, con recursos limitados y un presupuesto ajustado, lograron construir algo genuinamente extraordinario. Y que después vieron cómo ese logro se disolvía lentamente entre fusiones corporativas, regulaciones extranjeras y la llegada de un competidor que había estudiado cada uno de sus movimientos con precisión quirúrgica. Casi perfecto no es poca cosa. Casi perfecto, construido por gente que verdaderamente le puso el corazón, deja una marca.
Y a veces, esa marca termina sobreviviendo a todo lo demás, a la empresa que lo fabricó, a la fábrica que lo ensambló, incluso a la marca que le dio nombre. El Triumph GT6 fue exactamente eso. Y esta es la razón por la que, décadas después de que el último ejemplar saliera silenciosamente de Canley, todavía merece ser contado. No como una nota al pie en la historia del motor, sino como lo que realmente fue, una historia de excelencia que llegó, casi, en el momento perfecto.